¿Qué harías si presenciaras un simple acto de bondad y te costara todo? David Lancaster se recostó en su silla ergonómica, las líneas elegantes de su oficina moderna bañadas por la suave luz de la tarde. Desde su punto de vista, la vista de la ciudad era simplemente magnífica, edificios de vidrio que reflejaban los tonos dorados del sol poniente, el flujo interminable de coches en las calles de abajo, todo zumbando como una máquina bien aceitada. Su imperio, Lancaster Enterprises, había crecido más allá de sus expectativas más salvajes. El gigante tecnológico que había construido desde cero ahora era el pulso de la industria, su corazón latiendo al ritmo de las tendencias del mercado que él controlaba. Pero hoy, mientras estaba sentado detrás de su escritorio pulido en el corazón de la suite ejecutiva, algo no se sentía bien. Los ojos de David se dirigieron a la fila de cámaras de seguridad montadas a lo largo de la pared más lejana, cada una proporcionando una vista en tiempo real de las diversas ubicaciones de la empresa. Siempre se había enorgullecido de conocer cada detalle de su negocio, controlando cada aspecto de él con mano de hierro. Pero lo que vio en la pantalla ahora no formaba parte del plan. La transmisión de la cámara mostraba la esquina de la calle justo fuera del edificio de oficinas, donde Sarah Blake, una de sus gerentes de nivel medio, estaba de pie. La escena que se desplegaba ante sus ojos se sentía como un momento suspendido en el tiempo. Sarah, siempre impecablemente vestida con la ropa profesional de la empresa, estaba arrodillada junto a un hombre mayor. Su rostro estaba curtido, su cabello enmarañado con grasa, y su cuerpo encorvado bajo una manta gastada. David lo reconoció de inmediato. Tom. El veterano sin hogar que había sido visto por la ciudad, el que había servido en el ejército décadas atrás, cuya vida ahora se reducía a nada más que una serie de luchas y esperanzas desechadas. David observó cómo Sarah extendía una mano hacia Tom, sus dedos sujetando suavemente un fajo de billetes. La cantidad parecía significativa, al menos según la estimación de David. Ella colocó el dinero en sus manos, sus ojos llenos de algo que David no pudo identificar de inmediato, compasión, tal vez, o lástima. Era algo que él hacía mucho tiempo había olvidado cómo sentir. La imagen en la pantalla golpeó a David de una manera que no pudo explicar. Fue un destello de emoción que lo tomó por sorpresa, una incomodidad, una extraña sensación de culpa que roía los bordes de su mente. Se inclinó hacia adelante, su mano descansando instintivamente en el brazo de su silla mientras observaba la interacción de Sarah con Tom. Su voz, aunque débil a través del altavoz, era cálida. No era la voz de una gerente corporativa calculadora. Era la voz de alguien que realmente se preocupaba. Pero David no estaba acostumbrado a preocuparse por tales cosas. No tenía tiempo para las complicadas complejidades de la bondad humana. Todo se trataba de eficiencia, de números, de ganancias. Y en su mundo, la caridad era un lujo que no podía permitirse. Cuando Sarah se levantó y se dio la vuelta para irse, la mirada de David se quedó fija en la escena. Quería desecharla, concentrarse en las tareas en mano, informes de ingresos, precios de acciones, adquisiciones. Pero la imagen de Sarah, de pie allí en el frío con un hombre sin hogar frente a ella, se quedó con él. Era como si hubiera violado una regla no dicha, una regla que David mismo había seguido durante años. Antes de continuar con nuestra historia, no olvides suscribirte para más viajes emocionales que te mantendrán al borde de tu asiento. David Lancaster había construido su vida en torno a un solo principio, uno que consumía todo, el control. Control sobre su empresa. Control sobre su riqueza. Control sobre su futuro. Nada ni nadie podría permitir que interfiriera con el delicado equilibrio que había creado. Esa era la razón por la que era tan exitoso como lo era, y también la razón por la que estaba solo. Creciendo en un hogar roto, David había aprendido desde pequeño que las emociones eran debilidades. Su padre abandonó a la familia cuando David aún era joven, dejándolo con nada más que un sentimiento de traición y un impulso por demostrar su valía. Su madre, demasiado absorbida por sus propias luchas, nunca le ofreció el apoyo emocional que necesitaba.
Ella le enseñó a depender solo de sí mismo. Una lección que quedó grabada, moldeando a David en el hombre que había llegado a ser. Trabajó incansablemente para crear Lancaster Enterprises, abriéndose camino en la escala corporativa desde cero. Se rodeó de personas inteligentes y capaces que pudieran ayudarlo a dirigir la empresa, personas como Sarah Blake. Ella era ambiciosa, inteligente y confiable, todas las cualidades que valoraba en un empleado. Pero David había aprendido hace mucho a no apegarse. Las relaciones, en su mente, eran una ilusión. Las personas eran herramientas. O cumplían su función o no lo hacían. No tenía tiempo para cortesías, para sentimientos, ni para nada que no fuera el trabajo que debía hacer. En la sala de juntas, era una fuerza con la que se debía contar. Sus decisiones eran calculadas, su liderazgo implacable. La gente lo temía, lo admiraba y lo respetaba por el imperio que había creado. Pero el mundo interior de David era frío. No tenía amigos, ni familia cercana, y ciertamente nadie que pudiera entenderlo. La empresa era su mundo, y en él, era intocable. No tenía paciencia para distracciones. No tenía paciencia para el mundo desordenado y complicado fuera de Lancaster Enterprises. Y, sin embargo, mientras observaba a Sarah en esa transmisión de cámaras de seguridad, una grieta comenzó a formarse en su armadura. ¿Por qué lo hacía? No era solo el dinero. No era solo la violación del protocolo de la empresa lo que le molestaba. Era el hecho de que Sarah se hubiera tomado la libertad de ayudar a alguien como Tom, un hombre que representaba todo lo que David había aprendido a evitar. Tom era un recordatorio de fracaso, de debilidad, y Sarah le estaba mostrando bondad. Esto no tenía nada que ver con los negocios. Era personal. El corazón de David se aceleró mientras sus pensamientos comenzaban a descontrolarse. Tenía que actuar. Sarah Blake no era el tipo de mujer que destacaba en una multitud. Ella era el tipo de persona que se desvanecía en el fondo, que trabajaba diligentemente en la sombra, abriéndose paso en el mundo corporativo con silenciosa determinación. No era el tipo llamativo, el que atrae atención. Pero era inteligente. Y ambiciosa. Su camino hacia Lancaster Enterprises no había sido fácil. Criada en un hogar modesto, Sarah conocía el valor del trabajo duro. No nació en una familia rica. No tenía el lujo de esperar que las cosas le fueran dadas. Había trabajado para pagar sus estudios, equilibrando varios trabajos, para ponerse en una posición en la que pudiera tener éxito. No había sido fácil, pero valió la pena. En Lancaster Enterprises, Sarah demostró rápidamente su valía. Tenía una mente aguda, un ingenio rápido y una profunda comprensión de las complejidades del negocio. Subió por las filas con velocidad impresionante, ganándose el respeto de sus colegas y supervisores. Pero lo que no sabían era que Sarah no solo estaba impulsada por la ambición. Ella tenía un corazón que se preocupaba por aquellos que habían sido olvidados por la sociedad, los que luchaban por sobrevivir mientras el mundo seguía adelante sin ellos. Su conexión con Tom, el veterano sin hogar, no fue una coincidencia. Sarah había crecido con un padre que había servido en el ejército, un hombre que regresó de la guerra cambiado. Nunca hablaba mucho sobre su tiempo en combate, pero Sarah siempre había percibido el dolor que cargaba. Murió joven, su vida truncada por las cicatrices de la guerra, dejando a Sarah con un vacío doloroso. Fue el rostro de Tom, sus ojos cansados, los que le recordaron a Sarah a su padre, al hombre que luchó por su país, solo para regresar a un mundo que no parecía importarle. Y así, Sarah se encontró en una posición para hacer una diferencia. Usando su puesto en Lancaster Enterprises, redirigió discretamente los fondos de la empresa para ayudar a veteranos como Tom. Sabía que era arriesgado. Sabía que podría costarle todo. Pero para Sarah, valía la pena. Los ojos de David se entrecerraron mientras estudiaba la transmisión de las cámaras. Sarah ya había hecho esto antes.
Había tomado dinero de la iniciativa benéfica de la empresa y lo había redirigido hacia causas que no encajaban dentro del rígido marco de Lancaster Enterprises. Estaba utilizando los fondos de la empresa para ayudar a personas fuera del sistema, personas que no importaban para los resultados financieros. Al principio, David lo había desestimado. Supuso que era algo pequeño, algo puntual. Pero luego, las cantidades comenzaron a acumularse. No era solo Tom. Había otros veteranos, otras personas sin hogar. Sara los había estado ayudando en silencio, a costa de los recursos de la empresa. Para David, esto era una traición. No se trataba solo del dinero, se trataba de los principios sobre los que había construido su vida. La política de la empresa era intocable. Había reglas, y esas reglas no debían romperse. La mente de David trabajaba a toda velocidad. No podía permitir que esto continuara. No se trataba de compasión, se trataba de negocios. Si se permitía que las acciones de Sara quedaran sin control, se sentaría un precedente peligroso. Los empleados comenzarían a pensar que podían romper las reglas cada vez que lo desearan. Tenía que haber consecuencias. Siempre las había. David se levantó bruscamente, su mirada aún fija en la transmisión de seguridad. La sensación incómoda en su pecho se intensificó. Sabía lo que tenía que hacer. David Lancaster estaba junto a su escritorio, su postura rígida, sus dedos golpeando la superficie pulida de madera mientras miraba fijamente la pantalla frente a él. Su mente trabajaba a toda velocidad, consumida por un solo pensamiento: Sara Blake lo había traicionado. Las grabaciones de video, la creciente evidencia, todo apuntaba a una cosa. Ella había robado a la empresa y había utilizado los recursos de la compañía para beneficio personal. Para David, no había otra explicación. Había trabajado toda su vida para construir Lancaster Enterprises, y ahora una empleada, alguien en quien había confiado, había socavado esa misma base. La traición lo golpeó profundamente. Había sido rápido en racionalizar sus sentimientos, desestimando su incomodidad inicial como un desliz momentáneo en su juicio. Pero ahora, los hechos eran innegables. Sara había tomado dinero, sumas grandes, nada menos, y las había redirigido para ayudar a personas que no formaban parte de los planes de la empresa. Era imprudente, desleal e inaceptable. No podía dejarlo pasar. Sería desastroso para la reputación de la empresa y aún más para la suya propia. Para David, no había otra opción. Tenía que actuar. Con una exhalación aguda, David presionó el botón del intercomunicador en su escritorio. «Haz que Sara Blake venga a mi oficina. Ahora». Momentos después, la puerta de su oficina se abrió y Sara entró. Estaba tan serena como siempre, su cabello oscuro recogido en una coleta ordenada, su blusa impecablemente planchada. Sus ojos se dirigieron hacia David, quien estaba junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. No podía saber lo que se avecinaba. «David», dijo Sara, su voz cálida pero cautelosa. «¿Todo está bien? Dijiste que querías verme». David se giró lentamente, su mirada fría. No ofreció un saludo. En lugar de eso, hizo un gesto para que tomara asiento. La tensión en el aire era palpable. «Sara», comenzó, su tono cortante, «he estado revisando algunos de los informes financieros y tengo algunas preguntas. Específicamente, sobre las donaciones caritativas realizadas por ti en nombre de la empresa». Sara parpadeó, confundida. «¿Donaciones caritativas? Yo». «No, no te hagas la desentendida», interrumpió David, su voz elevándose. «Has estado tomando fondos de la empresa. Grandes sumas de dinero. Dinero que estaba destinado al negocio. Dinero que has redirigido a alguna causa personal. ¿Te gustaría explicarlo?» Su rostro se sonrojó. Abrió la boca, luego la cerró, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Nunca esperó que David la confrontara de esa manera.
Había pensado que estaba haciendo el bien, haciendo una diferencia, y había esperado que, de alguna forma, él pudiera entender. Pero ahora, cuando sus ojos lo observaban con un nivel de escrutinio que nunca antes había visto, todas las palabras que había preparado parecían desaparecer. Yo no robé nada, dijo Sara, su voz firme a pesar del pánico que burbujeaba dentro de ella. No malversé fondos. El dinero que utilicé formaba parte de una iniciativa benéfica. Lo redirigí para ayudar a veteranos sin hogar. Personas que lucharon por este país pero que han sido abandonadas, olvidadas. Era para comida, refugio y atención médica, cosas que necesitan desesperadamente. La expresión de David se oscureció. Eso no te corresponde a ti decidirlo. Tomaste dinero de esta empresa, sin autorización, y lo utilizaste para la causa que creíste más justa. Eso es robo, Sara. No, respondió Sara, sus manos temblando. Hice lo que pensé que era correcto. Estos veteranos no tienen nada. Nadie más los está ayudando. Tú no tienes idea de lo que es estar al otro lado, ver a la gente sufrir y no hacer nada al respecto. La mandíbula de David se apretó. Esta empresa no se maneja con emociones, Sara. Se maneja con políticas, reglas. Tenemos procedimientos para las donaciones caritativas. No simplemente entregamos dinero según un capricho. No eres tú quien decide qué es correcto o incorrecto cuando se trata de nuestras finanzas. Sara negó con la cabeza, frustración y dolor nublando sus pensamientos. No fue un capricho, David. No se trataba solo de regalar dinero. Se trataba de salvar vidas, de darles a las personas una oportunidad de algo mejor. Estos veteranos lo han dado todo y merecen más que solo un gracias, merecen vivir con dignidad. Los ojos de David destellaron con irritación y se enderezó, su voz cortando el aire. Esto se trata de negocios. No de emociones. No de tus sentimientos personales por alguna causa. El resultado es que has sobrepasado tus límites. Y no voy a permitir que socaves la integridad de esta empresa. Sara sintió una sensación de hundimiento en su estómago mientras las palabras la golpeaban como un golpe físico. No podía entender cómo David, alguien a quien había admirado y respetado, podía ser tan ciego ante el bien mayor. Para él, todo se trataba de control, de mantener un sistema en el que no había lugar para la compasión. Yo pensé que entenderías, susurró Sara, su voz quebrada. Pensé que eras un hombre que creía en ayudar a las personas. David dio un paso hacia adelante, su expresión endureciéndose. Yo ayudo a las personas que ayudan a la empresa. No desperdicio recursos en causas perdidas. Estás despedida, Sara. Con efecto inmediato. Las palabras fueron como agua helada arrojada a su rostro. Le faltó el aliento mientras se quedaba congelada en su lugar, el shock del momento abrumándola. Despedida. Así, de golpe. Todos sus esfuerzos, todas las noches interminables, todo el trabajo que había dedicado a la empresa, desaparecido en un instante. ¿Por qué? ¿Por intentar hacer del mundo un lugar mejor? No, logró decir Sara, su voz apenas un susurro. No puedes despedirme por intentar hacer algo bueno. David no se inmutó. Su decisión estaba tomada. La empresa venía primero, y si Sara no podía entender eso, entonces no tenía lugar en Lancaster Enterprises. Puedo, y lo hice, dijo él, su voz final. No tengo tiempo para personas que ponen sus propios ideales por encima de los valores de la empresa. Adiós, Sara. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, el escozor de la traición asentándose profundamente en su pecho. Quería discutir, rogar, hacer que él entendiera. Pero no había sentido. La decisión ya había sido tomada y ya había perdido. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, el peso de su fracaso presionando sobre ella como una pesada piedra.
Sintió sus ojos sobre ella mientras salía de la oficina, pero no volvió la mirada. Los pasos de Sara resonaban en el pasillo vacío mientras se dirigía al ascensor. El edificio, que antes era un lugar de ambición y logros, ahora se sentía frío y ajeno. No podía procesar lo que acababa de suceder. Todo por lo que había trabajado, todo en lo que había creído, se había desvanecido en un solo momento. Las puertas del ascensor se abrieron y ella entró, sus dedos rozando el metal frío. Presionó el botón para el piso bajo, pero no se movió mientras el ascensor comenzaba a descender. Su mente corría a toda velocidad, la conversación repitiéndose una y otra vez en su cabeza. ¿Qué había salido mal? ¿Cómo había podido David, alguien a quien había respetado, alguien que pensaba que la entendía, volverse contra ella de esa manera tan completa? Siempre había sabido que Lancaster Enterprises se trataba de ganancias y poder, pero nunca imaginó que el mismo David sería tan ciego ante el panorama general. Había esperado, tal vez ingenuamente, que él vería más allá de los números, más allá de las políticas, y reconocería el lado humano de las cosas. Pero en lugar de eso, la había despedido como si fuera un engranaje insignificante en una máquina. El ascensor emitió un suave sonido cuando llegó al piso bajo. Sara salió al vestíbulo, su visión borrosa por las lágrimas que amenazaban con derramarse. Mantuvo la cabeza agachada mientras pasaba junto al escritorio de recepción, pero la recepcionista no la detuvo. No hacía falta. Ella sabía que todo había terminado. Afuera, el frío aire de la tarde golpeó su rostro como una bofetada. La ciudad, con sus enormes edificios de vidrio y luces brillantes, de repente se sintió opresiva, distante. Ya no pertenecía aquí. Y más que eso, no estaba segura de dónde pertenecía en absoluto. Había perdido su trabajo. Había perdido su sentido de propósito. Había hecho todo lo posible por las personas a las que quería, personas como Tom, como su padre. Pero al final, no fue suficiente. El mundo no estaba interesado en salvar a los demás. Solo estaba interesado en preservarse a sí mismo. Mientras Sara se iba, David regresó a su escritorio, sus pensamientos nublados por una extraña mezcla de ira y duda. Había hecho lo que era necesario. Ella había violado la política de la empresa y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Su decisión había sido clara. La había despedido para proteger la integridad de la empresa, para mantener el control. Pero mientras se sentaba solo en el silencio de su oficina, una sensación que no podía quitarse comenzó a roerle por dentro. Había estado tan seguro de sus acciones, tan convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y sin embargo, a medida que la figura de Sara desaparecía del edificio, una pequeña voz dentro de él cuestionó su elección. ¿Había hecho lo correcto? ¿La había juzgado mal? David se recostó en su silla, pasándose una mano por la cara. Su mente estaba en caos, su lógica luchando contra la extraña sensación de arrepentimiento que comenzaba a infiltrarse. Sara había sido dedicada a la empresa. Había sido leal, trabajadora. Su pasión por ayudar a los demás, por hacer el bien, había sido evidente. Se había arriesgado por una causa que, a sus ojos, importaba más que las ganancias. Y sin embargo, en su mundo, eso no importaba. Tenía que mantener las reglas, los sistemas, las políticas que hacían funcionar a Lancaster Enterprises. Cualquier otra cosa sería caos. O al menos eso se decía a sí mismo. Pero a medida que el silencio se alargaba, David no pudo ignorar la incómoda sensación dentro de él. Algo había cambiado. Había despedido a Sara, pero ¿a qué costo? ¿Realmente valía la pena sacrificarlo todo por la empresa? ¿Y podría seguir viviendo en un mundo donde no había lugar para la compasión? Sus manos se aferraron a los bordes de su escritorio mientras su mente corría. Había tomado una decisión. Pero en el fondo, David se preguntaba si había sido un error. David Lancaster estaba sentado en su escritorio, sus dedos golpeando la superficie pulida.
El sonido rítmico, un amargo recordatorio de las semanas que habían pasado desde la abrupta partida de Sarah Blake de Lancaster Enterprises. Su mundo, que antes controlaba con mano firme, comenzaba a desmoronarse, y con cada día que pasaba, el peso de su decisión de despedirla se volvía más pesado. Había tomado la elección de proteger los resultados financieros de su empresa, de mantener el sistema frío y eficiente que había construido. Pero ahora, a medida que los días se convertían en semanas, no podía deshacerse de la creciente sensación de que había cometido un error monumental. En las semanas posteriores al despido de Sarah, David se había sumergido en el trabajo, inmerso en reuniones, informes y decisiones estratégicas, tratando de dejar atrás toda la situación. Sin embargo, cada vez que caminaba por los pasillos de Lancaster Enterprises, la ausencia de la presencia de Sarah era palpable. No solo faltaba el trabajo que ella había hecho, faltaba el mismo espíritu que ella había traído a la empresa. La gente hablaba de ella, y no solo en los tonos bajos de aquellos que habían presenciado las consecuencias de su despido. Había algo más, algo en la forma en que los empleados, de arriba a abajo, lo miraban con una nueva mirada desconfiada. El aire se sentía más pesado de sospecha, como si supieran algo que él no. Pero no solo dentro de la empresa se sentían las ondas de su decisión. Fuera de las paredes de Lancaster Enterprises, la tormenta crecía. Los medios de comunicación se hicieron eco de las acciones de Sarah, y pronto, su historia estaba en todas partes. Los titulares gritaban sobre la empleada despedida que lo arriesgó todo para ayudar a los veteranos sin hogar, una historia que tocó las fibras del público. David había pensado, al principio, que la tormenta mediática se calmaría. Se equivocaba. La percepción pública de David y de su empresa comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una pequeña historia en las noticias locales pronto se extendió a los medios nacionales. David Lancaster, el multimillonario CEO, ahora estaba siendo retratado como el villano en una narrativa de David contra Goliat. Su decisión de corazón frío de despedir a Sarah, alguien que había usado los recursos de la empresa para ayudar a personas en necesidad desesperada, lo pintaba como el epítome de la avaricia corporativa y la insensibilidad. Los periódicos que antes alababan a Lancaster Enterprises por su innovación ahora lo usaban como un ejemplo de la corrupción que imperaba en el mundo de los grandes negocios. Las historias llegaban rápidamente, cada una arrojando una sombra más oscura sobre la reputación de su empresa. Las redes sociales estaban en llamas con hashtags pidiendo boicots contra Lancaster Enterprises y la opinión pública se volvió rápidamente negativa. La misma cosa que David había trabajado tan duro por proteger, su imagen, su imperio, se deslizaba entre sus dedos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Y luego llegaron los inversores. Los primeros susurros de duda empezaron durante una reunión de la Junta, cuando uno de sus principales patrocinadores sugirió que la mala prensa podría afectar su próxima ronda de financiamiento. Luego llegaron los correos electrónicos, las llamadas, las reuniones, cada una más urgente que la anterior. Estaban perdiendo la confianza en David. Comenzaban a cuestionar si Lancaster Enterprises podría sobrevivir bajo su liderazgo, especialmente con el creciente coro de voces que pedían responsabilidades. Sarah, en contraste, parecía prosperar. Lo que había comenzado como un pequeño acto de bondad había florecido en algo mucho más grande de lo que cualquiera había esperado. Sarah Blake, la ex empleada despedida por malversar fondos de la empresa, ahora era la cara de una nueva organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los veteranos sin hogar. Ella había aprovechado el impulso de la cobertura mediática que rodeaba su despido y lo había canalizado en algo significativo. La organización sin fines de lucro, Veterans First, había comenzado con pequeños esfuerzos a nivel local, campañas de recaudación de fondos, grupos de voluntarios y una red creciente de personas dispuestas a ayudar. Pero a medida que el foco mediático seguía brillando sobre los esfuerzos de Sarah, la organización rápidamente ganó atención nacional. Los donantes comenzaron a llegar,
los voluntarios se inscribieron en masa, y pronto, la iniciativa de Sara fue reconocida como una de las organizaciones sin fines de lucro más impactantes del país. David observaba, impotente, mientras Sara se convertía en una heroína ante los ojos del público. La aclamaban por su compasión, por su disposición a defender lo que creía y por su capacidad para convertir la adversidad en acción. Su nombre estaba por todas partes, y el contraste entre su éxito recién encontrado y su propia reputación que se desmoronaba no podría ser más marcado. La invitaron a hablar en eventos benéficos, le otorgaron premios por su trabajo humanitario, e incluso apareció en la televisión nacional, compartiendo su historia y la visión para Veterans First. Mientras tanto, el rostro de David se convirtió en sinónimo de corrupción corporativa y el precio de las acciones de Lancaster Enterprises comenzó a caer. El público se había vuelto en su contra, y con ello, su imperio comenzaba a fracturarse. A medida que pasaban los días, David se encontraba cada vez más aislado. Su oficina, que antes era un lugar de poder y control, ahora se sentía como una prisión. Las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, las reuniones de la junta, todos parecían un recordatorio constante del desastre que había causado. Cada nuevo pedazo de prensa negativa, cada caída en el precio de las acciones, cada empleado descontento, cada parte de ello era un reflejo de su decisión de despedir a Sara. El peso de sus elecciones se estaba volviendo insoportable. Estaba sentado en su escritorio una noche, mirando la cobertura de noticias sobre la última victoria de Sara. Había recibido un premio humanitario nacional por su trabajo con los veteranos sin hogar, y la imagen de ella de pie en el escenario, recibiendo los aplausos de un auditorio lleno, le llenaba de una sensación de pérdida. Era un recordatorio brutal de todo lo que había sacrificado por mantener el control. David siempre se había enorgullecido de su capacidad para compartimentalizar, para apagar sus emociones y concentrarse en lo que debía hacerse. Pero ahora, mientras las consecuencias de sus acciones se extendían por cada faceta de su vida, se dio cuenta de que no podía escapar de la sensación molesta de que había tomado la decisión equivocada. La verdad se había vuelto innegable, las acciones de Sara habían estado impulsadas por algo más profundo que la búsqueda del beneficio personal. Ella había actuado por compasión, por el deseo de hacer una diferencia en el mundo. En su enfoque estrecho hacia las políticas y los márgenes de ganancia, David había fallado al no ver la fortaleza en eso. Y al hacerlo, no solo había perdido a Sara, sino la misma esencia de lo que lo hacía humano, la capacidad de conectar, de empatizar, de importar. Su empresa, su riqueza, su reputación, ya nada de eso importaba. ¿De qué servía si había perdido su humanidad en el proceso? David comenzó a darse cuenta de que Sara tenía razón. La compasión no era debilidad, era fortaleza. Su creencia en hacer lo correcto, sin importar las consecuencias, era una fortaleza que él nunca había entendido. Siempre se había enorgullecido de tomar las decisiones difíciles, de ser despiadado cuando era necesario. Pero ahora, al mirar los escombros de su vida, se preguntaba si esas decisiones realmente valieron la pena. La llamada telefónica llegó tarde una noche, unas semanas después de la ceremonia de premios en la que Sara había sido honrada. El corazón de David latía con fuerza en su pecho mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. «Señor Lancaster, lamento molestarlo», dijo la voz. «Pero Sara Black está en la ciudad para una reunión con un posible donante para Veterans First. Ella ha aceptado reunirse con usted. Creo que esta podría ser su oportunidad para hablar con ella». David dudó durante un largo momento. ¿Podría enfrentarse a ella? ¿Podría pararse frente a la mujer a la que había hecho tanto daño y pedir perdón? Las dudas y los arrepentimientos servían dentro de él, pero sabía que esta era su última oportunidad. No podía seguir así. Tenía que hacer las cosas bien, aunque fuera demasiado tarde. Al día siguiente, David se encontraba frente al pequeño café donde Sara había aceptado encontrarse con él. Sus nervios estaban a flor de piel, su mente acelerada. Había ensayado lo que diría, pero ahora que estaba allí, ninguna de las palabras parecía suficiente.
¿Cómo podía expresar la magnitud de su arrepentimiento? ¿Cómo podía explicar la profundidad de su error? Cuando Sara llegó, ella era diferente. Más fuerte. Más segura de sí misma. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre cuando trabajaba para él, ahora brillaban con una determinación silenciosa. Ya no era la mujer que buscaba su orientación, era la mujer que había construido algo significativo por sí misma. David se levantó al verla acercarse, pero Sara no le ofreció un apretón de manos. En su lugar, se sentó frente a él, su postura abierta pero cautelosa. «No esperaba saber de ti», dijo Sara, con una voz tranquila pero firme. «Sé que no lo merezco», respondió David, su voz cargada de emoción. «Pero necesito disculparme. Estuve equivocado, Sara. Tenías razón. No pude verlo en su momento, pero ahora lo veo. Lo que hacías no solo era noble, era necesario. Estabas tratando de hacer una diferencia, y yo te traicioné. Traicioné todo lo que representabas». Los ojos de Sara se suavizaron, pero no había perdón en ellos, no aún. «Tuviste tu oportunidad, David. Podrías haber hecho una diferencia, pero elegiste el camino equivocado». David tragó con fuerza. «Lo siento. Estuve cegado por el sistema, por las reglas. No entendía. No entendía que la compasión es una fortaleza, no una debilidad». Sara lo estudió durante un momento, su mirada firme. «Tienes razón. Ya no soy la misma persona que era cuando trabajaba para ti. He construido algo que importa. Y no dejaré que nadie, especialmente tú, me distraiga de ello». David asintió lentamente, el peso de sus palabras cayendo sobre él como una manta pesada. Ella ya no era la mujer que él había despedido. Ahora era alguien más fuerte, alguien que había encontrado su propósito. «Sé que es tarde», dijo David en voz baja, «pero si hay alguna manera en que pueda ayudar. Si hay algo que pueda hacer». Sara negó con la cabeza. «No puedes deshacer lo que ya está hecho. Pero puedes aprender de ello. Tal vez, con el tiempo, te des cuenta de que las cosas que has construido no son tan importantes como las cosas que has perdido». Con eso, se levantó y se alejó, dejando a David solo en la mesa. Mientras la observaba desaparecer entre la multitud, sintió el peso de sus arrepentimientos presionando sobre él, un recordatorio constante del costo de sus decisiones. Y por primera vez en su vida, David entendió lo que significaba realmente perder algo que importaba. David Lancaster siempre había sido un hombre impulsado por la ambición. Su nombre era sinónimo de éxito, y su imperio empresarial, Lancaster Enterprises, era la cima del trabajo de su vida. Siempre había creído que si podía controlar todo, si podía concentrarse únicamente en la empresa, entonces todo lo demás caería en su lugar. Pero a medida que su mundo comenzaba a desmoronarse, se volvió dolorosamente claro que su enfoque láser hacia el éxito había tenido un costo, la única cosa que nunca podría controlar, su vida personal. Megan Lancaster, su esposa, siempre había sido la presencia constante en su vida, la única persona que parecía no verse afectada por su ambición. Ella había estado a su lado durante los años de largas jornadas y sacrificios interminables, apoyándolo en los altibajos. Pero últimamente, las cosas habían cambiado. La distancia entre ellos había crecido, tanto física como emocionalmente. Megan había comenzado a sentirse como una sombra en la vida de David, una espectadora de la poderosa fuerza que era su carrera. David siempre había sido un hombre difícil de vivir con, distante, cerrado y obsesionado con la perfección. Megan había aceptado esos defectos cuando se casaron. Lo había amado por su ambición, por su impulso de construir algo significativo. Pero a medida que pasaron los años, ella se fue sintiendo más y más aislada. Asistía a eventos sociales sola, pasaba por cenas donde David estaba más absorto en su teléfono que en su conversación, y pasaba noches en una cama vacía mientras él trabajaba hasta tarde en la oficina. No es que David no amara a Megan. Lo hacía, a su manera.
pero su amor por ella estaba enterrado bajo una montaña de egoísmo. Su necesidad de control, su hambre de éxito, estas cosas lo consumían. Y se volvía cada vez más claro para Megan que ya no había espacio para ella en su vida. La grieta entre ellos se profundizó después del incidente con Sarah. Megan siempre había admirado la dedicación de Sarah a su trabajo y su pasión por ayudar a los demás, pero había visto el precio que le había cobrado a David. Su decisión de despedir a Sarah y la consecuente caída había creado una barrera entre ellos que ninguno de los dos parecía capaz de arreglar. Megan había intentado alcanzarlo, tratar de hacerle entender el costo emocional de sus decisiones, pero David estaba demasiado aferrado a sus creencias. Una noche, después de una cena particularmente tensa en la que David había estado preocupado por una crisis en el trabajo, Megan se paró en la puerta de su dormitorio, con los brazos cruzados sobre su pecho. Tenía lágrimas en los ojos, pero su voz estaba firme. «No puedo seguir con esto», David dijo suavemente. «No puedo seguir pretendiendo que todo está bien cuando ni siquiera estás aquí conmigo. No estás aquí emocionalmente. No estás presente, y no puedo seguir esperando a que despiertes». David la miró con una mezcla de confusión y frustración. «¿De qué estás hablando?» «Estoy aquí. Estoy proporcionando para ti, para esta familia. ¿Qué más quieres de mí?» Megan negó con la cabeza, su voz temblando de emoción. «No quiero tu dinero, David. No quiero tu éxito. Te quiero a ti. Quiero al hombre con el que me casé, al hombre que solía preocuparse por más que solo los negocios. Pero él ya no está. Y no puedo quedarme en un matrimonio con alguien que ni siquiera me ve ya». David no tuvo respuesta. Se quedó congelado en su lugar, el peso de sus palabras hundiéndose en él. Pero ya era demasiado tarde. Megan ya había tomado su decisión. Se fue esa noche, tomando solo una pequeña bolsa y dejando atrás la vida que habían construido juntos. David se sentó en el silencio de su casa vacía, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Siempre había podido controlar todo, su negocio, sus finanzas, su imagen. Pero no podía controlar esto. Había perdido a la única persona que realmente había importado para él y por primera vez en su vida se sintió completamente impotente. Mientras Megan se alejaba en su coche, la realidad de su soledad lo golpeó con toda su fuerza. Había pasado años construyendo su imperio, pero había descuidado la única relación que había sido la base de su vida. Ahora, mientras el sonido de su coche se desvanecía en la distancia, él se quedó solo, un hombre que tenía todo pero que no tenía nada en absoluto. Mientras el mundo de David se desmoronaba, Sarah Blake comenzaba a reconstruir la vida que siempre había querido, una vida centrada en los valores que ella valoraba profundamente. Su nueva organización sin fines de lucro, Veterans First, estaba prosperando, y ella se estaba convirtiendo en una figura pública, elogiada por sus esfuerzos para ayudar a los veteranos sin hogar. Pero el viaje de Sarah hasta este punto no había sido fácil. Había sido moldeado por la pérdida, el dolor y por la memoria de un hombre que nunca regresó. El padre de Sarah había sido un héroe de guerra, alguien a quien ella había admirado profundamente. Un soldado condecorado que había servido en Vietnam, era un hombre de gran fortaleza e integridad. Siempre había sido su héroe, la única persona en la que sentía que podía confiar. Cuando era una niña, se sentaba en la mesa de la cocina con él, escuchando atentamente mientras él hablaba sobre sus experiencias, sobre la hermandad de los soldados, sobre los sacrificios que se hacían en nombre del deber. Pero esas historias siempre estaban teñidas de tristeza, una tristeza que Sarah nunca pudo entender completamente. Cuando Sarah tenía apenas una adolescente, su padre fue desplegado para una última gira de servicio. Se suponía que volvería a casa. Le prometió que lo haría. Pero la carta llegó semanas después de lo que se esperaba, su padre había sido asesinado en combate. La pérdida fue devastadora, y el mundo de Sarah se desmoronó en un instante. El funeral fue un borrón de rostros de duelo, de banderas cubriendo ataúdes, de palabras que no significaban nada contra el dolor que ella sentía.
Pero no era solo la pérdida de su padre lo que le dolía, era la sensación de abandono. De saber que un hombre que había servido a su país con tanto valor había sido descartado por el mismo sistema que había luchado por proteger. Su padre nunca fue el mismo después de regresar de Vietnam, y Sara tampoco lo fue. Él había luchado con el trastorno de estrés postraumático, con recuerdos que no desaparecían, con un sentimiento de aislamiento que lo consumía. Sara lo vio luchar en silencio, sin entender completamente lo que estaba atravesando. Ella trató de ayudarlo, pero fue imposible alcanzarlo. El sistema lo había fallado, y cuando él murió, Sara juró que haría todo lo posible para asegurarse de que otros no sufrieran el mismo destino. Por eso comenzó a ayudar a los veteranos sin hogar. Le recordaban tanto a su padre, hombres que habían luchado por su país, solo para ser dejados atrás, olvidados. Los había visto en las calles, y había visto el mismo dolor en sus ojos que su padre había llevado. Así que hizo de su misión ayudarles, darles una voz, asegurarse de que ya no fueran invisibles. Su trabajo con los veteranos era personal. Era su manera de honrar la memoria de su padre, de continuar su legado. Era su forma de sanar. A medida que la organización sin fines de lucro de Sara crecía, también lo hacían los susurros. La prensa, inicialmente centrada en sus esfuerzos humanitarios, comenzó a profundizar más en su pasado y en su tiempo en Lancaster Enterprises. La historia de su despido se había convertido en una piedra angular de su narrativa, pero a medida que la investigación sobre Lancaster Enterprises avanzaba, surgió una revelación sorprendente. Se descubrió que Sara nunca había malversado fondos, como David había creído. De hecho, el dinero que había utilizado para ayudar a los veteranos sin hogar provenía de una legítima iniciativa benéfica que la empresa había aprobado años antes. Los fondos habían sido destinados a la caridad, y Sara los había usado de la manera en que estaban destinados, solo que eligió una causa que estaba fuera del marco corporativo. La verdad era clara, Sara no había robado a Lancaster Enterprises. Había trabajado dentro de las directrices de la empresa, utilizando los recursos que se le habían proporcionado. Todo el conflicto había surgido de un malentendido, uno que David no había investigado adecuadamente. Cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. David ya había despedido a Sara, y el daño estaba hecho. Los medios de comunicación lo habían pintado como un villano, y el daño a su reputación era irreparable. Su decisión de despedir a Sara, basada en suposiciones falsas, le había costado todo. Al final, David se dio cuenta de que su obsesión con el control, su incapacidad para ver el panorama general, lo había llevado a tomar una decisión que lo acosaría por el resto de su vida. Había perdido más que a una empleada, había perdido su sentido de humanidad, su oportunidad de redención y la posibilidad de hacer las cosas bien. Mientras Sara continuaba construyendo su organización sin fines de lucro y se convertía en un símbolo de esperanza para aquellos que habían sido olvidados, David quedó atrás, recogiendo los pedazos de su imperio roto, sabiendo que el verdadero costo de sus acciones nunca podría ser deshecho. ¿Qué opinas de las decisiones de David y su camino hacia la autocomprensión? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo calificarías esta historia del 0 al 10? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias, y no olvides descubrir más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.